Hola, buen día a todos. Soy la doctora Lluvia Michelle Barrera Costa, soy médico genetista. Agradezco de antemano la invitación de la Escuela Normal de Especialización Dr. Roberto Solís Quirós a poder compartir con ustedes esta plática que he titulado Síndrome de Down en el aula. Básicamente, el objetivo de esta plática es darles algunos conocimientos generales sobre el síndrome de Down y sobre todo enfocarnos en algunos de los trastornos neurocognitivos que los pacientes que viven con síndrome de Down padecen y cuáles son las áreas de oportunidad por parte del área educativa o psicopedagógica para poder ayudarles en su desarrollo intelectual. Bueno, entonces comenzamos. Primero me presento, soy Lluvia Barrera Costa, soy médico especialista en genética médica, soy egresada del Centro Médico Nacional La Raza. Actualmente me encuentro laborando en el área de genética en el Hospital de Especialidades del Niño y la Mujer en Querétaro y pues básicamente mi trabajo es el diagnóstico y la atención de pacientes con enfermedades de origen genético, entre ellos los pacientes con síndrome de Down. Bueno, ya iniciando con nuestra plática, lo primero es pues aclarar o comentarles qué es un síndrome. La palabra síndrome o el concepto de síndrome hace referencia a un conjunto de rasgos o características que son distintivas y que suelen presentarse juntas y que además tienen un origen en común. Existen muchos tipos de síndromes, en particular muchos tipos de síndromes genéticos y muchos de los pacientes que comparten o que están afectados por un síndrome pues van a compartir características. Aquí les muestro algunas fotografías, por ejemplo, de caritas muy características, como en el caso de los niños con síndrome de Down, que es esta foto de este pequeñito. Algunos otros síndromes con características típicas, como el síndrome de Williams, otro síndrome conocido como Cornelia de Lange o el síndrome de Turner. Generalmente son características que nosotros los genetistas solemos estudiar y solemos evaluar cuando vemos a un paciente. Ahora, en el caso del síndrome de Down, ¿por qué se llama síndrome de Down? Bueno, pues se llama síndrome de Down en honor al médico que lo describió por primera vez, que fue el médico británico John Langdon Down, quien lo describió en 1866. Él hizo una descripción clínica. ¿Qué quiere decir? Pues una descripción de las características que él observaba en los pacientes que tenían esta carita característica de los pacientes con síndrome de Down. Y fue hasta 1958 cuando, gracias al doctor Jérôme Legeniu, se pudo conocer cuál era la causa del síndrome de Down, ya que él descubrió por primera vez la presencia de un cromosoma 21 extra. Entonces, si se dan cuenta, pasó casi un siglo desde que se descubrió por primera vez el síndrome hasta que se supo cuál fue la causa que originaba este síndrome. ¿Cuándo sospechamos que un paciente puede tener síndrome de Down? Pues generalmente este diagnóstico de sospecha se hace por lo regular al nacimiento. Nosotros los genetistas realizamos una valoración clínica, es decir, una valoración de las características físicas de los niños y realizamos esta valoración en búsqueda de estas características específicas o criterios que se denominan criterios de Hall. Básicamente, si el paciente presenta 6 o más de estas características, clínicamente se puede establecer el síndrome de Down. Algunas de las características más frecuentes que solemos encontrar en los pacientes, pues es un perfil facial plano, un reflejo de moro disminuido. El reflejo de moro es un reflejo que está presente en la etapa neonatal, es decir, al nacimiento, que regularmente los pacientes con síndrome de Down está ausente o disminuido. También tienen algo que se llama hipotonía, que es esta flacidez o debilidad muscular. Pueden presentar hiperlaxitud, piel redundante en nuca, las fisuras palpebrales, que básicamente son las fisuras de de los ojitos, que están dirigidas hacia arriba, pueden presentar displasia de cadera, alteración en la forma del quinto dedo de las manos, pabellones auriculares de implantación baja, es decir, las orejitas están un poco más bajas de lo normal. Y algo característico en ellos es que pueden presentar algo que se llama pliegue palmar
transverso. Aquí les hago una acotación, también lo pueden encontrar o mencionar como pliegue palmar simiano. Ya no se utiliza el término de simiano porque es un término peyorativo. Entonces, el término correcto es pliegue palmar transverso. Algunas otras de las características que pueden presentar los pacientes con síndrome de Down, todos los pacientes van a presentar retraso en el neurodesarrollo, van a presentar un cierto grado de discapacidad intelectual, alteraciones del lenguaje, pueden presentar también alteraciones intestinales o malformaciones gastrointestinales, pueden presentar alteraciones hematológicas, tiroideas, respiratorias. La talla suele ser un poco baja, es decir, unos centímetros por abajo de lo que sería el promedio para la familia. Pueden presentar defectos cardíacos congénitos, lengua que protruye, que antes se creía que era porque la lengua estaba más grande, que se denomina macroglosia, pero ahora se sabe que no es que tengan la lengua grande, sino que la hipotonía hace que ellos protruyan la lengua y por lo general esta protrusión de la lengua se corrige con la edad, conforme la hipotonía va disminuyendo. También pueden presentar algunas otras características faciales como un puente nasal deprimido, que es esta región de la nariz, y alteraciones visuales o auditivas. Ahora, em, no todos los pacientes con síndrome de Down presentan todas las características, es decir, puede haber pacientes que tengan defectos cardíacos, algunos pueden tener defectos tiroideos, algunos pueden tener ambos. Cada paciente es diferente, aunque hay muchos síntomas que pueden compartir, no significa que el paciente tenga todas las características. Por eso es importante siempre que ante la sospecha de un paciente con síndrome de Down, se acuda a una valoración, sobre todo por un médico genetista, para valorar si efectivamente el paciente cumple con los criterios y, de ser así, poder iniciar un seguimiento y un manejo adecuado. ¿Cuál es la causa del síndrome de Down? Como seguramente ya muchos de ustedes saben, pues la causa es la presencia de un cromosoma 21, ya sea completo o una parte del cromosoma 21 extra. ¿Qué quiere decir? Que tenemos, en lugar de tener dos cromosomas 21, que sería lo normal, tenemos tres cromosomas 21. Por eso también es que al síndrome de Down se le conoce como trisomía 21. Trisomía porque son tres y 21 porque afecta al cromosoma 21. Y antes de entrar un poco más en materia, quiero explicarles qué es un cromosoma. Los cromosomas son las estructuras en las cuales la célula almacena nuestro material genético. Dentro de estos cromosomas están guardados algo que seguramente también les es familiar, que son los famosos genes. Los genes son como recetas que le dicen a nuestro cuerpo cómo debe de formarse. Y entonces los cromosomas vendrían siendo los libreros donde se almacenan estas recetas. ¿Qué quiere decir? Que dentro de un cromosoma hay muchos genes guardados, ¿sale? Porque a veces se suele malinterpretar o se suele tomar como sinónimo el término gen y el término cromosoma y no son lo mismo. Entonces recordemos, los cromosomas están guardados o almacenados, digo, los genes están guardados o almacenados dentro de los cromosomas. Un cromosoma tiene gran número de genes en su interior, ¿sale? Entonces, ¿cuál es el estudio que nosotros utilizamos para confirmar el diagnóstico? Como ya les comentaba, generalmente la sospecha o el diagnóstico clínico lo hacemos por las características físicas que valoramos en el paciente, pero para confirmarlo realizamos un estudio que se llama estudio de cariotipo. ¿Qué es lo que ve un cariotipo? Pues básicamente el cariotipo observa o puede ver al microscopio los cromosomas. ¿Y esto por qué es importante? Porque, como yo les comentaba, la causa del síndrome de Down es la presencia de un cromosoma 21 extra. Entonces, obviamente, al yo ver los cromosomas en el microscopio, pues voy a ver que en lugar de haber dos cromosomas 21, pues hay tres, ¿no? Entonces, esta es una imagen esquemática de un cariotipo. Ahorita les voy a mostrar una imagen de una fotografía de un cariotipo real. Como vemos, los cromosomas vienen en pares. ¿Qué quiere decir? Que de cada cromosoma yo tengo dos. ¿Por qué dos? Porque uno me lo hereda mi mamá y otro me lo hereda mi papá.
Entonces, de cada cromosoma yo tengo dos. Por eso es que en los pacientes con síndrome de Down, en lugar de haber dos cromosomas 21, hay tres. ¿Sale? El cromosoma 21 es el cromosoma más pequeño, es en el que menos genes hay. Por eso es que el síndrome de Down es la única trisomía, es decir, la única condición en la que yo tengo tres cromosomas que es compatible con la vida adulta. Hay otras trisomías que son compatibles con la vida, pero generalmente los pacientes mueren al nacimiento o antes del año de vida. Pero el síndrome de Down es la única trisomía de un cromosoma que es compatible con la vida adulta. ¿Por qué? Pues porque es el cromosoma más pequeño y es el cromosoma que menos genes tiene. Ahora, de las causas del síndrome de Down, la más frecuente es lo que nosotros conocemos como trisomía 21 libre. ¿Qué es esto de trisomía 21 libre? Pues básicamente es la presencia de un cromosoma 21 extra. Se llama libre porque ese cromosoma 21 no está pegado con ningún otro cromosoma, está completo, no le falta ningún pedazo ni le sobra ningún pedazo. Esta es la causa más frecuente de síndrome de Down, se presenta hasta en el 95% de los pacientes. Y generalmente esta trisomía 21 libre se genera por una causa aleatoria. ¿Qué quiere decir? Que le puede pasar a cualquiera. Cualquier persona que tenga un hijo tiene riesgo de tener un hijo con síndrome de Down. Esta causa no es hereditaria, es decir, no se transmite de padres a hijos, sino que es aleatoria, le puede pasar a cualquiera, pasa por azar. Generalmente el principal factor de riesgo es la edad materna. Entre más edad tenga la madre, hay mayor riesgo. Ojo, riesgo no quiere decir que es una causa directa. ¿A qué me refiero? ¿A qué me refiero? Es posible que si una madre tiene un hijo a los 40 años, existe mayor riesgo, pero hay mujeres de 40 años que tienen a sus bebés y no tienen síndrome de Down. También hay mujeres de 19 años, bastante jovencitas, que tienen a sus bebés y pueden tener síndrome de Down. Entonces, para que no se confunda el término riesgo con causalidad, es decir, incremento el riesgo, pero no quiere decir que forzosamente a mayor edad sea una seguridad de que va a haber síndrome de Down, solo es un factor de riesgo, ¿sale? La siguiente causa de síndrome de Down, o no más, más bien no causa, sino la siguiente alteración citogenética que podemos ver en el cariotipo es la trisomía 21 por traslocación. ¿A qué se refiere este término de traslocación? Pues básicamente hace referencia a que este cromosoma 21 extra que tenemos no está libre como en el anterior, no está solito, sino que está pegado a otro cromosoma, como es este caso. Si ustedes ven aquí en los puntos naranja, podemos ver el cromosoma 21, que aquí observamos nuestros dos cromosomas 21 normales, pero el tercer cromosoma 21 está traslocado o está pegado con el cromosoma 14. En este caso es el cromosoma 14. Entonces a esto se le conoce como trisomía 21 por traslocación. Esta causa o esta variante citogenética sí puede tener un origen hereditario, sí puede transmitirse de padres a hijos y en este caso si los padres tienen alguna alteración o tienen esta alteración genética, ellos son sanos, ellos no tienen síndrome de Down, pero a la hora de tener bebés puede ocurrir el síndrome de Down. Por eso es que es recomendable que en todos los pacientes con síndrome de Down se realice el estudio de cariotipo. ¿Por qué? Porque el cariotipo es el que nos permite ver los cromosomas, ver cómo están, si están pegados con otros, si les falta un pedazo, si les sobra un pedazo. Eso no se puede saber por clínica, es decir, yo nada más de ver al paciente, yo no puedo saber si es una trisomía 21 libre o si es una trisomía 21 por traslocación. Entonces, por eso es importante realizar el estudio de cariotipo en todos los pacientes con síndrome de Down. Generalmente la trisomía 21 por traslocación es poco frecuente, menos del 5% de los individuos van a presentar este tipo de trisomía. Y la siguiente causa citogenética que podemos encontrar es la trisomía 21 en mosaico. Se le llama mosaico porque se refiere a que algunas de las células presentan la alteración, es decir, el cromosoma 21 extra y otras no. Otras tienen sus
su número de cromosomas normales. Y es mosaico porque es como el piso de un mosaico, que algunos son de un color y otros son de otro. Por eso se llama por mosaico. La verdad es que esta es la causa menos frecuente, ocurre en menos del 2% de las personas con síndrome de Down. Y también existe otra causa aún más rara, que es la trisomía 21 parcial, que básicamente es que no tengo todo el cromosoma 21 extra, sino que solo tengo un pedacito extra, ¿no? Pero eso la verdad es que es rarísimo. En mi carrera nunca me ha tocado ver una trisomía 21 parcial. Aquí en esta parte de la trisomía 21 en mosaico es muy importante que ustedes sepan que es algo raro, porque me llegan un montón de pacientes a la consulta donde los maestros, incluso otros médicos les dicen, seguramente es un mosaico. La verdad es que no, es muy poco frecuente ver una trisomía 21 en mosaico y generalmente la causa de este tipo de trisomía es un error que comete la célula después de que el óvulo y el esperma se juntan y que ocurren las primeras divisiones de esas células. Alguna de esas células comete un error y genera o se queda con un cromosoma de más, y por eso es que unas células tienen el cromosoma extra y otras no. Entonces, lo que quiero que se lleven de aquí, de enseñanza sobre todo, es uno, se requiere el cariotipo para ver el tipo o la causa citogenética de la trisomía 21. No se puede decir qué tipo de, de causa citogenética es, nada más de ver al paciente. Otra cosa, el cariotipo solo nos dice cómo está ese cromosoma 21. No nos dice si el paciente va a tener buen desarrollo neurológico, no nos dice qué cuidados debe de tener, nada de eso, porque luego hay pacientes que me han llegado que me comentan que las escuelas les piden el cariotipo para ver qué tipo de terapia requiere y el cariotipo no nos brinda esa información. Además, el resultado de cariotipo, no crean ustedes que les dice síndrome de Down por trisomía 21 libre, no. Lo que hace el estudio de cariotipo o como nos lo presentan es mediante una fórmula cromosómica que es básicamente como la que está aquí mostrada en la imagen, que es esta que les señalo aquí. O sea, nada más te da esto y tú tienes que saber interpretarlo. Por eso es que debe ser valorado por un genetista. Además, es importante que ustedes sepan, los estudios genéticos no son baratos. Un estudio de cariotipo en promedio, dependiendo del laboratorio donde ustedes lo realizan, tiene un costo entre 5,000 y hasta 10,000 pesos. Y el estudio, no crean que me tomo la muestra ahorita y mañana me dan el resultado, no. El estudio tarda por lo menos 20 días, en algunos laboratorios incluso más del mes, mes y medio. Es un estudio difícil de hacer, por eso cuesta lo que cuesta. Entonces, realmente que con el estudio de cariotipo ustedes vayan a decidir el manejo o las terapias o la educación que le van a dar al paciente, realmente no. Les comento esto del costo y del tiempo de entrega, porque luego a veces es muy fácil decirle a la mamá, "Ah, pues gasten un estudio de cariotipo", porque no sabemos qué tan caros son los estudios. Entonces, sí es importante realizarlo, claro que es importante, pero tampoco es algo que se requiera para establecer el manejo de los pacientes con síndrome de Down, ¿sale? Entonces, les comento esto porque ustedes van a estar en contacto directo con las mamis y los papis de estos niños, y lo que más nos interesa a los genetistas es ayudar a derribar mitos y creencias sobre el síndrome de Down. Entonces, una creencia muy arraigada es que hay tipos de síndrome de Down. No hay tipos de síndrome de Down, eso es un mito. Lo que existen son mecanismos citogenéticos por los cuales ese cromosoma 21 extra llegó ahí, que son los que les expliqué ahorita, la trisomía 21 libre, la trisomía 21 por translocación o la trisomía 21 en mosaico. Entonces, no es que haya tipos de síndrome de Down, el síndrome de Down es uno solo y lo que puede variar es el mecanismo o la forma como ese cromosoma 21 llegó ahí, ¿sale? Ahora, dependiendo de las alteraciones que tengan los pacientes, se recomienda una serie de valoraciones cada cierto tiempo. Generalmente las valoraciones al nacimiento que se recomiendan es la valoración por cardiología, su perfil tiroideo,
pruebas de laboratorio para ver que no tenga alteraciones hematológicas o en las células de la sangre y también ultrasonido abdominal para ver que no tenga malformaciones. Pero aparte de su valoración al nacimiento, se requieren una serie de valoraciones y de seguimientos periódicos. Algo que ustedes deben de entender, estos pacientes tienen una enfermedad genética, la van a tener toda su vida van a tener síndrome de Down. El síndrome de Down no se cura, no se corrige, entonces estos riesgos incrementados que ellos tienen para estas enfermedades no se les quita con la edad, porque también eso es algo que me pasa mucho en la consulta, les dan mucho seguimiento cuando son bebés, mucho seguimiento cuando son niños, pero pareciera que cuando entran a la edad adulta ya mágicamente el síndrome de Down desaparece y no, las personas adolescentes, jóvenes y adultas con síndrome de Down también tienen riesgos de algunos padecimientos y por eso es importante que tengan un seguimiento con el médico genetista por toda su vida. Ese seguimiento no desaparece porque el riesgo no desaparece. ¿Por qué? Pues porque el síndrome de Down está presente durante toda la vida. Entonces, algunas de las seguimientos que se recomiendan, como les comento, pues es cardiología, laboratorios, ultrasonido, a cierta edad hacer valoración de audición, ver que no tengan problemas oftalmológicos y obviamente desde el nacimiento se recomiendan las terapias de estimulación temprana, terapias físicas para ayudar con la hipotonía y ayudar a que ellos alcancen los hitos del desarrollo que ustedes seguramente conocen muy bien, que son el sostén cefálico, la sedestación independiente, la marcha independiente y obviamente que empiecen a decir bisílabos y ya después a integrar palabras. Para todo esto, la verdad es que se requieren terapias tanto físicas como del lenguaje y un seguimiento constante de los pacientes. En cuanto a las alteraciones neurocognitivas, que es lo que más les interesa a ustedes, que los pacientes con síndrome de Down van a presentar, pues lo que es lo que aplica para todos los pacientes con síndrome de Down, independientemente de cuál sea el mecanismo citogenético por el cual tienen ese cromosoma 21 extra, es la discapacidad intelectual. Todos los pacientes con síndrome de Down, independientemente si es trisomía 21 libre, si es translocación o si es por síndrome de Down por mosaico, todos los pacientes tienen discapacidad intelectual. Eso es importante que lo sepan. ¿Por qué se genera esa discapacidad intelectual? Porque la presencia de esos genes extras que están guardados en ese cromosoma 21 extra modifica la forma en cómo se desarrollan y se comunican las neuronas en el cerebro. Entonces, obviamente la estructura, más que la estructura, la función, la comunicación entre las neuronas en el cerebro de una persona con síndrome de Down se ve modificada por estos genes extras. Entonces, por eso es que todos los pacientes con síndrome de Down tienen discapacidad intelectual. Hay un mito por ahí muy arraigado que dependiendo del tipo de síndrome de Down, es el grado de discapacidad intelectual y eso no es verdad. ¿De qué depende el grado de discapacidad intelectual? Depende principalmente de dos factores. Uno, la estimulación que se le da al paciente. Entre más tempranas las terapias de estimulación temprana o terapias físicas y más constante, el desarrollo neurológico es mejor. Entre más tempranas y constantes sean las terapias del lenguaje, el desarrollo del lenguaje es mejor. Entonces, el principal factor es qué tanto estímulo recibe el paciente. El segundo factor muy importante es ¿qué comorbilidades tiene el paciente? Hay pacientes, por ejemplo, que presentan alteraciones cardíacas muy severas que les dificultan incluso ganar peso, talla. Entonces, no es lo mismo un paciente con síndrome de Down que sí tiene su síndrome, pero no tuvo problemas cardíacos, no tuvo problemas tiroideos, no tuvo ninguna alteración. Entonces, él puede dedicarse al 100% a las terapias, a la estimulación. Obviamente un paciente con síndrome de Down que tuvo problemas cardíacos, tiroideos, que cursó con una infección, que terminó hospitalizado, le va a ser más difícil poder lograr esos hitos del desarrollo. ¿Por qué? Porque él está arrastrando, aparte
del síndrome de Down otras complicaciones contra las que tiene que luchar y que le hacen más difícil pues este desarrollo neurológico. Y esto es muy importante y les pido encarecidamente que tengan empatía con las madres y padres de estos niños, porque me han llegado mamás de pacientes llorando a la consulta que luego los maestros mismos les dicen, ay, es que fulanito, Juanito, le va súper bien y él ya sabe hacer tal cosa y no sé qué, y también tiene síndrome de Down y su hijo aún no puede hacer tal cosa. Entonces, seamos empáticos de que la situación o el contexto de cada paciente es diferente. Entonces, incluso aunque sean dos pacientes con síndrome de Down, los contextos son diferentes y los contextos determinan qué tanto ese paciente se va a poder desarrollar. Entonces, lo que yo siempre les digo es, cada paciente es diferente. No se vale comparar y mucho menos juzgar o criticar el esfuerzo que los padres y madres y el contexto familiar hace por estos pacientes, ¿sale? Entonces, retomando el tema de la discapacidad intelectual, como les comentaba, la discapacidad intelectual está presente en todos los pacientes con síndrome de Down. De hecho, el síndrome de Down es la causa genética más común de discapacidad intelectual. En general, se ha visto que alrededor de los 6 meses los pacientes tienen un coeficiente intelectual alrededor de 70 puntos y más o menos va descendiendo. En promedio a los 4 años tienen un promedio de 50 puntos y para la edad escolar, que es más o menos entre los 6 y 10, 11 años, en promedio, los pacientes van a tener un coeficiente intelectual entre 40 y 45 puntos, que si lo vemos aquí en esta tablita, pues es una discapacidad cognitiva moderada, ¿sale? ¿Por qué se ve esta reducción del coeficiente intelectual conforme la edad va avanzando? No es porque los niños vayan perdiendo habilidades, sino más bien lo que ocurre es que tienen una incapacidad para mantener el ritmo del desarrollo cognitivo si lo comparamos con niños con otras alteraciones neurológicas. ¿Qué quiere decir? Que pues cuando eres bebé aún no has desarrollado tantas habilidades, entonces si los comparamos entre niños con síndrome de Down y niños que no tienen Down, pues generalmente el desarrollo es bastante similar, pero conforme va pasando la edad, los niños que no tienen síndrome de Down, pues van aprendiendo mucho más rápido de lo que los pacientes con síndrome de Down lo logran hacer. Y por eso es que conforme va avanzando la edad de los pacientes con síndrome de Down, su discapacidad intelectual se va haciendo cada vez más marcada, ¿no? Pero no es que no aprendan, sino que les cuesta más trabajo aprender o adquirir nuevo conocimiento. Otra de las alteraciones que ellos suelen tener es sobre todo alteraciones con respecto a la memoria a largo plazo, perdón. Algo así muy general, la memoria a largo plazo se puede clasificar como memoria explícita. La memoria explícita es aquella memoria que es intencional, es la que se utiliza, por ejemplo, para aprender cosas nuevas y se requiere de tener una atención para poder aprender este conocimiento nuevo. También otra parte de la memoria a largo plazo es la memoria implícita, que es el tipo de memoria que es involuntaria o inconsciente y que va a funcionar o que la podemos ver, por ejemplo, como en habilidades que aprendemos después de repetirlas muchas veces, como un ejemplo aquí, como el del dibujito, que es como andar en bicicleta, ¿no? Entonces, ya que sabemos hacer una actividad que hemos repetido muchas veces, ya la podemos hacer sin concentrarnos realmente en la actividad, sino que ya la hacemos por inercia. Entonces, generalmente los pacientes con síndrome de Down tienen mucha dificultad para la memoria explícita. Entonces, a ellos les cuesta mucho poder aprender cosas nuevas, lograr esa concentración para poder aprender cosas nuevas. Por eso es que generalmente, pues como les comentaba, con la edad, la discapacidad intelectual se hace cada vez más evidente porque, pues conforme uno va creciendo, tiene que ir aprendiendo cada vez más cosas nuevas, ¿no? Otras de las alteraciones que pueden presentar son aquellas que afectan las funciones,
funciones ejecutivas, como son la memoria del trabajo. ¿Qué es la memoria de trabajo? Es esta capacidad que tenemos de retener información en la mente y poder manipularla. Generalmente para poder tener esta memoria de trabajo, es decir, para poder retener esto que yo estoy aprendiendo, necesito poder tener una concentración, poder fijar mi atención en retener esto, en aprender y retener esa información, poder almacenarlo de manera temporal y ya después que retuve esa información, poder en algún momento que yo lo necesite volver a mi memoria, volver a buscar en los archivos de esa información y poder volver a utilizar ese conocimiento. Entonces, para ellos esta memoria de trabajo les cuesta bastante y esto va de la mano con la dificultad que tienen pues para aprender cosas nuevas, ¿no? Entonces, otras de las alteraciones que pueden tener dentro de las funciones ejecutivas es el control inhibitorio. ¿Qué es el control inhibitorio? Es básicamente em, el mecanismo por el cual logramos inhibir acciones para las que se han establecido una tendencia de respuesta. Gracias al control inhibitorio, nosotros logramos poder inhibir comportamientos que no son, por ejemplo, socialmente aceptables, como por ejemplo, un ejemplo muy fácil de entender es ir al baño, ¿no? O sea, cuando tú tienes ganas de ir al baño, tu cuerpo te dice, yo quiero hacer del baño ahorita, ¿no? Pero no hacemos del baño donde estamos, sino que sabemos que tenemos que ir al baño, ¿no? Que tenemos que aguantarnos hasta llegar a un lugar privado, hasta un baño para poder hacer del baño. Entonces, a eso se le llama control inhibitorio y esta habilidad está muy disminuida en las personas con síndrome de Down. Y eso puede explicar por qué los pacientes con Down, sobre todo cuando están entrando a la adolescencia, pueden tener comportamientos que a veces se catalogan como hipersexualidad, que en realidad no es que sean hipersexuales, simplemente son adolescentes que tienen pues este despertar sexual, pero en un adolescente sin síndrome de Down, pues existe este control inhibitorio, ¿no? O sea, sabes que a lo mejor tienes deseos sexuales, un ejemplo muy típico, la masturbación, tienes deseos masturbatorios, pero un adolescente sin síndrome de Down sabe que no lo puede hacer en cualquier lado, ¿no? O sea, que tiene que buscar un lugar privado para poder hacer este comportamiento. Los pacientes con síndrome de Down no tienen este control inhibitorio y por eso es que algunos niños, sobre todo cuando están entrando en la adolescencia, pueden tener estos comportamientos de tocarse o masturbarse en público. No es porque sean hipersexuales, es porque a ellos les cuesta este control inhibitorio, ¿sale? Entonces, seguramente es algo que ustedes se van a topar muy frecuentemente durante su actividad profesional y es importante que este tipo de temas se puedan tratar con los padres, o sea, explicarles que al niño le cuesta esta inhibición y que hay que tratar de poder guiarlo, poder explicarle que eso no se hace en público, ¿no? O sea, va a costar trabajo por lo que les explicaba, porque a ellos les cuesta aprender cosas nuevas. Entonces, puede ser que se requiera la repetición de las indicaciones o se requieran indicaciones que el paciente o que el niño entienda como un no a ese comportamiento y que con el tiempo lo deje de hacer, ¿no? Pero sí es importante que ustedes sean capaces de poder platicarlo con los papás o los mamás para que tampoco ellos no se estresen. Digo, es algo normal, eh, considerando las dificultades que ellos tienen para este control inhibitorio, pero que sí se puede trabajar con ellos para que lo hagan cada vez menos frecuente en público y que puedan hacerlo en privado, ¿no? Entonces, sí es importante que ustedes conozcan de esta dificultad que ellos tienen para la inhibición y puedan pues poder platicarlo y diseñar estrategias con los padres. Otra de las funciones ejecutivas que están alteradas en los pacientes con síndrome de Down es la flexibilidad cognitiva, que básicamente es la función que nos ayuda a poder utilizar habilidades que ya aprendimos para poder irlas adaptando y poder dar respuesta a problemas que se nos van presentando. Entonces, generalmente ellos
saben hacer actividades que han repetido una y otra vez y otra vez y otra vez, pero si les pones una actividad nueva, tal vez les cueste trabajo, incluso aunque tengan el conocimiento para poder hacerla, como es algo nuevo para ellos, ellos no pueden irse adaptando, no tienen esa flexibilidad de poder ir adaptando cosas que ellos ya conocen para hacer algo nuevo, ¿no? Entonces, generalmente las actividades nuevas a ellos les cuesta mucho trabajo. Y si a eso le sumamos que les cuesta mucho la concentración para poder aprender esa actividad nueva, eso explica por qué los niños con síndrome de Down tienen esta dificultad para el aprendizaje. Dentro de las alteraciones que también pueden presentar son alteraciones del lenguaje. Generalmente ellos van a presentar una debilidad en el desarrollo del habla y del lenguaje, especialmente en la comprensión del lenguaje y algunos de los aspectos de la estructura del lenguaje, como cuáles, por ejemplo, se les dificulta mucho la morfología, básicamente la forma de las palabras, poder pronunciar por completo una palabra. También se les dificulta mucho la sintaxis, que es básicamente este orden que las palabras tienen y cómo se van acomodando las palabras para darle sentido a una oración. La fonología, ni se diga, la pronunciación para ellos es algo bastante difícil y de hecho incluso en pacientes con mucha terapia del lenguaje logran tener un lenguaje muy bien estructurado y desarrollado, pero aún así la pronunciación de las palabras nunca es al 100% normal, por así decirlo. Siempre tienen una dificultad para la pronunciación. La semántica, que es básicamente la definición de un concepto o de una palabra, les cuesta trabajo. Y finalmente la pragmática, que es básicamente cómo la persona se desarrolla con el lenguaje y como esta habilidad social que puede tener el lenguaje con otras personas, ¿no? O sea, como cuando tenemos un grupo de amigos y tenemos palabras especiales entre el grupo de amigos, que aunque no significan eso, el grupo de amigos le da otro significado. Básicamente esa es la pragmática, como esta relación un poco más social que tenemos los humanos con el lenguaje, ¿no? Entonces, todo eso a ellos les cuesta mucho trabajo. De hecho, muchos de ellos es frecuente que no desarrollen muchas palabras. Uno, porque no hay suficiente terapia del lenguaje y dos, porque estos conceptos del lenguaje se les dificultan y a veces eso desespera a los papás o desespera a los educadores y piensan como de no va a poder desarrollar el lenguaje. Sí se puede, no voy a decirles que es fácil porque no lo es, sí se requiere bastante terapia del lenguaje, pero incluso con muy buen desarrollo nunca logran un lenguaje al 100%. Pero el objetivo, sobre todo con las terapias del lenguaje, es que el paciente pueda comunicarse lo más posible. Recuerden que el tener un lenguaje nos ayuda a ser independientes, a ser individuos independientes y poder comunicarnos con otros y poder satisfacer nuestras necesidades. Entonces, de ahí la importancia del estímulo del lenguaje en estos pacientes para que ellos en un futuro puedan ser adultos independientes o lo más independientes posible. También otra alteración del lenguaje que ellos presentan es que tienen una alteración en el desarrollo del vocabulario, principalmente el vocabulario expresivo. ¿Qué quiere decir esto? Pues las palabras, el número de palabras que saben decir, ¿no? Generalmente lo que les comunicaba o lo que les decía les cuesta mucho aprender gran número de palabras, unirlas en frases, darle sentido a esta frase, eso les cuesta bastante. Pero se ha visto que estos pacientes tienen un buen lenguaje receptivo. ¿Cuál es el lenguaje receptivo? Que tal vez yo no sé decir la palabra, pero entiendo lo que me están diciendo. Entonces, en estudios psicológicos que se han hecho en pacientes con síndrome de Down, se ha visto que muchos de ellos entienden más palabras de las que pueden decir, ¿no? Entonces, hay veces que el paciente puede seguir órdenes, puede seguir instrucciones, entiende conceptos, aunque no los hable. Entonces, eso es importante, sobre todo ustedes como
como profesores en contacto con los niños para que sepan que no porque el niño no hable no significa que no entienda. Tal vez entiende mucho más de lo que él puede hablar o expresar. Entonces, esto es algo importante a tener en cuenta. Algunas de las fortalezas que se han encontrado en los perfiles neurocognitivos de los pacientes con síndrome de Down es que tienen habilidades espaciales bastante desarrolladas. Sobre todo las personas con síndrome de Down van a tener un buen desempeño en el dibujo y en otras tareas visoconstructivas. Son muy hábiles, por ejemplo, para armar legos, armar bloques, armar rompecabezas, el dibujo. Entonces, lo recomendable es poder ponerles actividades que estimulen esta parte del aprendizaje, porque les es más fácil, ¿no? Entonces, esto es otro factor a tomar en cuenta. Entonces, ¿en qué debemos enfocarnos en el aula en un paciente o en un niño con síndrome de Down? Primero y lo más importante, potenciar su autonomía. Como les decía, el objetivo con los pacientes o las personas con síndrome de Down es que ellos logren ser lo más autónomos posibles. ¿Cómo se potencia esta autonomía? Cuando son ya no tan bebés, pero cuando ya caminan y ya tienen mayor coordinación de sus movimientos en casa, hay que estimularlos primero, a que aprendan las actividades del autocuidado. ¿Cuáles son esas actividades del autocuidado? Cambiarse solos, bañarse solos, ir al baño solos, limpiarse solos, ¿no? Entonces, eso es importante. Eso generalmente pues lo trabajan en casa cuando ya llegan ustedes. En teoría, estas actividades del autocuidado ya deben de haberlas aprendido. Pero siempre es importante también, por ejemplo, si están recibiendo a un niño con síndrome de Down por primera vez, que le expliquen cómo llegar al salón o que le expliquen cuál va a ser su asiento, que él se sienta identificado, que ya con el paso del tiempo él pueda llegar solito a su salón, pueda sentarse en su asiento, si tiene, por ejemplo, un locker asignado, que sepa cuál es su espacio, etcétera, ¿no? Entonces, esas son eh, cosas que se pueden hacer para que el niño sea lo más autónomo posible. También es importante, como les comentaba, trabajar en su expresión verbal, tomando en cuenta que les cuesta trabajo aprender nuevas palabras, que les cuesta trabajo pronunciarlas y que les cuesta trabajo identificar el significado de cada palabra. Pero es importante siempre estar estimulando continuamente este lenguaje, obviamente con la paciencia que se necesita para saber, como ya les había comentado, que para ellos el aprendizaje es lento porque les cuesta trabajo aprender cosas nuevas. También es importante mejorar sus habilidades sociales y aquí es muy, muy importante porque generalmente los pacientes con síndrome de Down son pacientes que les gusta mucho imitar a otras personas. Por eso se recomienda que los niños acudan a escuela regular de preferencia y si no es posible acudir a escuela regular, si es una escuela especial, pues que compartan con niños a lo mejor que tienen un lenguaje más desarrollado o habilidades diferentes a las de ellos para que ellos puedan imitar esas habilidades y en un futuro ellos puedan desarrollarlo. También es importante que convivan con otros niños para que aprendan a relacionarse. Acuérdense que mucha de la información que a lo mejor obtenemos no necesariamente es una información eh, pues del libro, sino que mucho es del contexto social y de la convivencia con otras personas. Entonces, por eso es importante que los pacientes o los niños convivan con otros niños de su edad, sobre todo niños que tengan habilidades diferentes a ellos para que puedan imitarlos. Y finalmente, también es importante estimular su motricidad, porque como les había comentado al principio, los pacientes con síndrome de Down tienen hipotonía, que es esta debilidad o falta de fuerza muscular, y eso los condiciona, por ejemplo, a que se retrase la marcha independiente, pueden ser pacientes algo torpes, que se tropiezan seguido. Entonces, sí es importante desarrollar actividades que les ayuden a la motricidad y a la coordinación.
¿no? Para estimular esta parte y poder ayudarlos a que cada vez más tengan mayor coordinación. Para eso, generalmente, más que actividades escolares, se recomienda poder realizar actividades físicas que puedan estimular esta coordinación, como cuáles correr, nadar, cualquier deporte, la verdad es que es bastante recomendable, a excepción de los deportes de contacto, ¿no? Como box, karate, taekwondo, etcétera. Pero de ahí en fuera, realmente los pacientes con síndrome de Down pueden hacer cualquier tipo de deporte. Y bueno, ya para concluir, la verdad es que la atención médica oportuna e integral ha permitido que las personas con síndrome de Down pasen de una expectativa de vida de 10 años que se tenía en la década de bueno, en 1960. Actualmente su expectativa de vida es muy similar al resto de la población, es de alrededor de 65 años. Entonces, era lo que les comentaba. Cuando ustedes vean un niño con síndrome de Down, ese niño muy seguramente va a llegar a ser un adulto. Entonces, el objetivo es lograr que ese adulto sea un adulto lo más independiente posible. Sí es posible. También una parte muy importante de su trabajo es lograr que los familiares se crean esta parte, que sí es posible. ¿Es difícil? Sí es difícil. Yo no les voy a decir que es fácil, es un camino largo, se requiere mucha constancia, se requiere mucho apoyo familiar, se requiere mucho apoyo de las instituciones, pero sí es posible que las personas con síndrome de Down sean independientes, que tengan una vida productiva, que tengan incluso una vida amorosa. Todo eso es posible, pero se requiere que todos los componentes de la sociedad creamos que es posible y los apoyemos y los impulsemos a desarrollar sus capacidades. Realmente, mi consejo sería nunca estigmaticen a un niño con síndrome de Down. El límite se lo ponen ellos, no nosotros. Nosotros no vamos a decir de qué es capaz o de no, o de qué no es capaz. Hay que enseñarles como a cualquier niño, teniendo en cuenta que seguramente les va a costar trabajo aprender, que seguramente se requiere más paciencia, pero sí es posible. Entonces, siempre cuando ustedes tengan un alumno con síndrome de Down, apóyenlo, estimúlenlo y ustedes poco a poco irán viendo su desarrollo. Entonces, ya para concluir, las personas con síndrome de Down muestran algunas características comunes, pero es importante recordar que cada individuo es singular y único, con una apariencia, una personalidad y habilidades únicas. Esto es importante, ¿por qué? Porque a veces existe como también esta creencia de, ay, es que las personas con Down son bien amorosas y les gusta el contacto físico. Y no necesariamente es así. No todas las personas con Down les gusta el contacto físico. No todas las personas con Down son amorosas. ¿Sí me explico? No, no son ángeles, no, nada de eso. Son personas que tienen una condición genética con la que van a vivir toda su vida, que requieren un apoyo especial para poder desarrollar sus capacidades y que el objetivo con ellos es lograr que sean lo más independientes posible para que puedan tomar sus propias decisiones y poder dirigir el rumbo de su vida en la medida de lo posible. Hay pacientes que lo logran, hay pacientes que por su contexto, ya sea social, económico o médico, existe una discapacidad más profunda o mayor dificultad para el aprendizaje y no lo logran, pero les digo, cada paciente es diferente y cada niño con síndrome de Down que entre en contacto con nosotros hay que apoyarlo para que logre el mayor potencial posible. Y bueno, sin más por el momento, pues les agradezco. Espero que esta plática les haya gustado, les haya servido. Les dejo aquí mis redes sociales. Ojalá puedan seguirme en alguna de mis redes sociales. Subo videos y notas informativas frecuentemente sobre síndrome de Down y sobre otras enfermedades genéticas. También les dejo mi número de contacto por cualquier duda, pregunta, comentario. Espero que les haya gustado la plática y como les comento, realmente los pacientes o las personas con síndrome de Down, pues son personas como cualquier persona con sus necesidades
con sus deseos y pues nuestro trabajo es poder apoyarlos, poder impulsarlos y que ellos logren en la medida de lo posible sus objetivos, ¿no? Espero que les haya gustado y pues muchas gracias por la invitación.